No, pues tú sí. Entonces tenemos un Dios bueno, un Dios al cual agradecerle todos los días, su protección, su cuidado de lo que nos libra, lo que nos ha dado, lo que nos provee. Alguien me estaba contando esta mañana de algo sobrenatural que le está pasando y ese es nuestro Dios. Y cada día una cita de un salmo que dice, en la mañana, Señor, te expongo mi caso y me quedo esperando tu respuesta. Y yo me pregunto cuántas veces en el día estamos esperando con expectativa la respuesta del Señor. ¿Cuántas veces? Y saben que esa expectativa es lo que hace que es parte de mi fe. La expectativa, estar expectante de que el Señor responde. Si estoy pidiendo algo conforme a su voluntad, conforme a sus promesas, debo esperar como hijo, no como mendigo, no como suplicante, pero sí como hijo. Y si hay batallas que dar y si hay cosas, obstáculos difíciles de vencer, el Señor es el Señor de los ejércitos. Él da la batalla por nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Hablamos su palabra, hablamos su palabra. Meditamos en esa palabra, hablamos todo el día, estamos meditando su palabra. Hemos hecho énfasis este año que ya estamos terminando de en qué ocupamos nuestra mente, en qué la ocupamos. Si estamos todo el día, hay una cita, no recuerdo bien cómo dice, pero más o menos hay días de trabajo. Y hay de aquel que no trabaja en el día, en el día que nos toca trabajar. Y ese día en que nos toca trabajar se refiere a cuando estamos buscando alcanzar algo, una victoria para nuestra vida. Y ese trabajar es esto, meditar en su palabra, hablar en su palabra. Porque si en ese momento que necesitamos ver la victoria de Dios en nuestra vida, ver manifestada su promesa, no la trabajamos, entonces hay de aquel que no trabaje en ese día. Y el día del trabajo es esto, cada día que necesitamos ver algo o alcanzar algo, eh, entonces necesitamos disciplinar nuestra mente. Las redes sociales, eh, la televisión, todos los medios de comunicación están diseñados para que uno quede allí en una red, para que nuestra mente esté en otra cosa, ¿sí? Para que nos salgamos del problema, pero no lo enfrentemos como tenemos que enfrentarlo, sino simplemente nos escapamos por un rato o nos llevan a acudir cosas que no son. ¿Mm? Dios, siempre tengan en cuenta, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Él es verdad, ni siquiera es que diga la verdad, Él mismo es verdad. O sea que ninguna de sus promesas se dejan de cumplir, ninguna de sus promesas se dejan de cumplir. Todo lo que Él dice, si Él es verdad, si en Él no hay pizca de engaño, ni de mentira, ni de nada que no se cumpla, ¿será que lo que dice no es verdad? Y Él envía a sus ángeles a favor nuestro. Él los envía, nosotros no los enviamos, Él los envía. Nosotros no estamos, o sea, no nos vamos a confundir con angelología o esas cosas, no. Son los ángeles de Dios. Y el Señor Jesús les da la orden de que vengan a ejecutar a nuestro servicio, pero ellos ejecutan la palabra de Dios, no ejecutan nada distinto. Ejecutan la palabra de Dios y la palabra de Dios que ya fue dada, pero que sale de nuestra boca desde un corazón que cree. Ellos lo ejecutan, la ponen en, o sea, corren a hacerlo y no son dos ni tres, sino son miles de ángeles que Dios pone a nuestro servicio. Pero a veces no estamos meditando ni pensando, estamos en otra cosa, idos, absortos, engarzados en las redes.
Y entonces no vemos al Señor obrar en nuestra vida. Y se nos pasan los días, los meses, los años. Y hay días en que tenemos que trabajar. Cuando tenemos angustia, cuando tenemos necesidad, son días de trabajo. Y el día de trabajo es poner la fe a producir, poner la fe como nunca. Disciplinar nuestra mente, disciplinarnos, buscando al Señor, alabándolo, dándole gracias, reconociendo lo grande que es Él. Rocío, hay adoraciones que no son verdaderas adoraciones. Cuando hablan de mí, es que yo no puedo decirle a Dios ni siquiera que lo amo, ni que lo voy a seguir, ni cuántas veces caigo, cuántas veces fallo, cuántas veces digo cosas que no son, o que hoy son ciertas, pero mañana ya no, porque mañana me emborlaté con algo y ya no lo seguí. Mañana hay algo y eso es más grande en mi corazón que Él. ¿Cómo le puedo decir que le amo, que le sigo? No, mejor no hablar de mí. Eso ni siquiera es bíblico. Tenemos, cuando lo adoramos, que hablar de Él, que hablar de Él. Esa es la verdadera adoración cuando hablamos de Él. Eso hacen los salmistas, hablar de Él. De nosotros solo podemos hablar las angustias y la necesidad y la debilidad que tenemos. Pero como no vamos a hablar de eso, sino hablar de su victoria, hablar de lo que Él ya hizo, poner nuestros ojos en el sacrificio de Jesús, en que Él ya hizo todo, todo está hecho. Eso es acción de gracias. Eso es darle gracias al Señor, aunque todavía no haya visto, pero sé que Él está obrando. ¿Mm? Y tal vez muchos se reúnen a la cena, de pronto nombran a Dios o no, pero, pero el corazón no está en actitud de agradecimiento. El corazón está en que quede rico el pavo o lo que se va a dar de cena, en la reunión, en que lleguen todos o que no lleguen, en qué me voy a poner. Todo eso es importante o tiene un grado de importancia, pero la verdad el agradecimiento es para Dios. El agradecimiento es para Él. Y hoy quisiéramos escuchar a algunos de ustedes. En este año, ¿qué pueden agradecerle a Dios? ¿Qué podrían agradecerle al Señor hoy? Sí, vamos mientras, vamos a poner una pausita aquí mientras algunos dan. Entonces ya después de haberlos escuchado a varios de ustedes o todos, ¿por qué daban gracias a Dios? Primero me alegra que verlos tan crecidos. Me alegra que hayan visto cosas este año en su vida, me alegra que hayan visto cambios, me alegra mucho. Y, pero también sé que hay necesidad en todos, o casi todos, la necesidad que sea. Y yo les voy a pedir que, sí, más, algo más, algo más. Exacto, en algunas áreas lo hemos visto, en otras no. Entonces yo les voy a pedir algo hoy. La siguiente reunión presencial es en 15 días, el 15 de diciembre. Les voy a pedir que tomen citas bíblicas, que le pregunten al Señor qué cita bíblica hay para esa necesidad específica que usted tiene. Bueno, que le muestre citas bíblicas para una, dos, tres necesidades específicas. Y usted las va a copiar y las va a anotar y las va a traer no solamente el enunciado, o sea, Isaías 5, 4, sino va a traer la escrita, lo que dice esa cita bíblica y abajo le pone qué cita es. Y si son varias, varias las va a traer. Y ese día se las vamos a presentar al Señor. Y le vamos a decir, Señor, yo quiero vivir esto. Hemos ya escuchado que algunos ya no solamente leen las promesas, sino que ya hay algunos o varios que ya las están viviendo, ¿verdad? Pero debemos apropiarnos cada vez de más. Y debemos, el Señor ganó victoria para nosotros. Y uno de los grandes impedimentos que tenemos es la mente y la boca. ¿Mm? La mente porque estamos pensando
el impedimento, estamos pensando en nuestros fracasos de atrás, la duda, estamos pensando o nuestra mente está distraída. Y la mente fue hecha para ayudar al espíritu a creer. ¿Mm? Y en la medida que nuestra mente se va disciplinando, nos vamos apropiando de las promesas. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a traerlo dentro de 15 días y le vamos a presentar al Señor, no como lo hacíamos antes, la cartica, mire Señor, yo quiero ver esto, sino yo quiero ver esto, pero esta es tu promesa de que yo voy a ver eso. ¿Mm? O sea, porque Él no dice mentiras. Exacto. Él no dice, Él, así como lo decíamos, Él es verdad. Él, o sea, en él no hay nada, Él mismo es verdad. Entonces, vamos a hacerlo y de verdad, o sea, el que quiera vivir a Dios, de verdad ver sus promesas y permitirle que Dios nos muestre y nos vaya transformando, ¿verdad? Porque es que a veces el impedimento no es Él, el impedimento soy yo. Ni el impedimento está afuera, el impedimento muchas veces está adentro. La gran mayoría de veces está adentro. Y la respuesta también está dentro de nosotros porque está el Señor. Entonces, hoy vamos a darle el paso a Jimmy. No, no. Tengo dos historias y algo pequeño que contarles. La primera de un hombre que iba a una iglesia, un creyente, decía él, y conoció una niña que también iba a iglesia, a su iglesia y se iban a casar. Y él tenía una pequeña molestia en cuanto a comer maní. ¿Eso cómo se llama? Alergia, una alergia para comer maní. Y estaban ya en la boda, en la celebración, y de repente le dieron algo delicioso y él lo comió, qué rico. Y empezó a sentir como algo que le carraspeaba aquí la garganta, dijo, bueno, no sé, en fin, haciéndolo corto, cuando se dio cuenta se estaba cayendo y cuando abrió los ojos ya no estaba ahí. Está en un lugar, dice él, que se le apareció una luz como que se movía y era cálida y él no sabía cómo, pero se estaba yendo hacia esa luz, se estaba transportando. Y cuando ya estaba bien cerca se le apareció una imagen muy brillante. Él pensaba que era Jesús. eh, y le dijo no le dijo nada, porque ni hablaba, pero él lo entendía todo. Y de repente le mostró un lugar muy fuerte, que se abría la tierra, oscuro como brea, y salían llamas de altos como montañas. Encontró personas allí, personas conocidas, pastores, gente que iba a su iglesia. Es- y, y tratando de, o en la manera que se comunicaba, dijo, pero ¿cómo están aquí? ¿Cómo es posible? Para hacer todo esto bien corto, coincidían todas las historias en que tuvieron orgullo, que tenían vanagloria, en que iban a la iglesia, pero no habían nacido de nuevo. Nosotros hemos sido insistentes en eso, en que nos cercioremos que hayamos nacido de nuevo, porque cuando uno nace de nuevo, bueno, lo pongo de esta manera, a uno no le tienen que enseñar a manipular de niño, que llora y consigue cosas, a alguien no le tienen que enseñar a robar o a mentir, es como natural, por la naturaleza, valga la redundancia que tenemos, de pecaminosa. Cuando uno nace de nuevo, no tienen que enseñarle, el Espíritu Santo se encarga de enseñar si uno primero ha muerto, porque para nacer hay que morir, nacer de nuevo, hay que morir. Yo creo que si somos honestos y miramos hacia adentro, hay áreas de nuestra vida que tal vez no están muertas, que tal vez no hemos entregado, que las tenemos vivitas con la carne. Nosotros las controlamos, las dominamos, es que así me enseñaron, es que así soy. Y
todos estos que estaban allí en ese lugar con lamento, él sentía que le comunicaban que ese lugar no fue hecho para las personas, y es cierto, pero merecían estar ahí y tenían como un dolor y arrepentimiento, pero ya era muy tarde. Y siempre tenemos opciones de estar a cuentas con Dios todos los días. Y el hombre de repente sentía que le decían, tienes una segunda oportunidad. Y se dio cuenta, ya está otra vez en el hospital y lo hizo bien. De ahí en adelante se cercioró de hacerlo bien. Qué bueno ver espejos de otros para que a nosotros no nos suceda. Qué triste. Después de toda la vida, darnos cuenta que no habíamos nacido de nuevo, o sea, y que tenemos una eternidad sin su presencia, además con cosas que no son gratas ni de hablar. Y la otra historia, ah, habían unos judíos, se cayó. Habían unos judíos hace años y se casaron dos judíos, estoy hablando de matrimonios, pero bueno, era una niña descendiente de David, bien educada, con valores de su familia bien enseñados, y tenía en su corazón algo que los judíos enseñaban mucho, que están siendo... ¿Ah? Y la mira uno y cree que no es adrede. Bueno, se le cayó el tinto, se le cayó el saco. Bueno, no digo el nombre para no se la quedar mal porque estamos grabando. Pero es parecido a un estornudo del apodo. Bueno, y esta familia creó a esta niña y se llama Ana. Y conoció a un joven judío también, nombre Joaquín, ambos descendientes del rey David. Y el pueblo judío crecía con eso en su corazón, que de ellos, sobre todo una niña, iba a venir el Salvador. Entonces quedan expectantes. Eso era muy trascendental en la vida, en la crianza de estas niñas. Y se casaron y todos decían, no, esta pareja espectacular. Pero pasó un año, pasaron dos, pasaron tres, pasaron cuatro y no tenían niños. Y para los judíos, el fruto, para los judíos, el fruto importante que ellos entendían era la descendencia. O sea, y ya empezaron de estar en los primeros puestos a estar relegados. Ya no eran muy bien vistos. Y ella, de tener un corazón agradecido, como ustedes lo manifestaron hoy, empezó a tener dudas, amargura, tristeza, preguntas, frustración, porque la estaban repudiando. Directa o indirectamente, eso es lo que sentía su corazón. Inclusive se sentía lejos de Dios. Y se le apareció un ángel, porque ella oraba a solas. Joaquín se fue al desierto también y oraba a solas, porque sentía tristeza. Y yo creo que eso nos muestra que cuando uno necesita una respuesta es bueno callar todas las voces y retirarse y escuchar al que realmente le puede uno hablar la verdad y el futuro que él sabe que es. Y cuando ella estaba sola y él estaba solo en el desierto, se les apareció un ángel. Así que al tiempo les dijo que iban a tener un bebé. Ella ya tenía casi 60 años. Y como dice Valentina, y el tiempo estimado de vida en esa época era de, de, de 45, no era más, pero ella ya tiene 60 y cuando se encontraron estaban alegres porque Dios les había hablado. Y la niña que tuvieron, dijeron que se le iban a consagrar a Dios. Se llamó María. Ana fue la abuela de Jesús, Ana y Joaquín. Y la criaron con amor y a los 3 años la llevaron al templo porque cumplieron la promesa. Y de ahí viene todo lo que conocemos de María. Pero miren cuántas historias a veces no conocemos. Bueno, eso por un lado. Pero que a lo que hoy es, ¿por qué los judíos no tienen como ese Dios que nosotros conocemos? Lo voy a poner de esta manera. Ellos trataron de agradar a Dios por sí mismos.
por cumplir los requisitos de la ley, por hacer buenas obras. Y ahí está en la palabra. Ellos trataron de ganarse la justificación por sus obras. Y para nosotros como gentiles, les voy a contar qué pasó. Vino Ismael y nos habló ya al final. Mire, esto está en Romanos 9:30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Los judíos trataron de alcanzar la justicia por sus méritos. Para nosotros los gentiles somos bendecidos. Esa es la justificación por la fe, es la justificación que hablaba Martín Lutero, la que cambió la historia de la iglesia. Ay, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque toda distracción se va fuera de chiste, toda distracción se va. Y Señor, tú tienes el control. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Y entonces, esta justificación, ya sabemos que es el fin. Dice que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero también en Mateo 6:32 sabemos que dice que ustedes por qué se preocupan por lo que van a comer, por qué se van a vestir. Ustedes saben que todas estas cosas Dios se las va a dar. Y lo dice en el 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas. Hoy estuvieron bien espirituales y hablaron de cosas espirituales, de necesidad. Pero hay veces que hay cosas, y aquí lo habla la Biblia, que nos angustian. Un presupuesto, un arriendo que no se da, una plata que no llega, una comisión que no llega, ah, un gusto que quisiera y no la alcanzo, un trabajo, una oportunidad, una sanidad. Todas estas cosas y no llegan. Pero Dios es claro. ¿Qué debemos buscar primeramente? Y su justicia. Pero yo me encargo de estar cerca de Jesús, de decirlo con mi boca. Y ahorita vemos la cita. Y Él se encarga de darme todo, de alcanzarme esa justicia. No es porque yo lo haga, es por Él. No podemos volver a caer como los judíos en yo hacer. Y lo que Sandra hablaba inclusive de la adoración. Cuando me pongo yo y Señor, mi armadura, yo desgastado, estoy cansado, Señor. Ah, eso es muy bonito para las canciones de despecho, pero no es adoración, no es bíblico. La oración es, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres omnipotente, tú eres mi Padre, yo, yo me siento amado por tu amor. O sea, lo que dice la Biblia que es la justificación por la fe, todo lo que diga la Biblia que es Jesús, eso es una oración cuando yo lo hablo. Y sigo aquí en otra cita que dice, eso está en Romanos 9:32, siguiendo la coherencia bíblica. ¿Por qué habla de los judíos? Porque iban tras ella no por fe, estaban buscando la justificación no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando uno busca ganarse el favor, la justificación de Dios por sí mismo, hay tropiezo. Jesús es mismo el tropiezo, pero cuando uno lo coloca a Él como la justificación, al contrario, no hay tropiezo. Me salta, me hace saltar la montaña que tengo al frente, la dificultad que tengo al frente, porque Él me toma de su mano. Ya acabo, ya esto es rapidísimo, solo tengo unas citas así. Y dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Sandra preguntó en las charlas de los miércoles de Juan que estamos teniendo de la Biblia, de qué era el reino de Dios. 2 veces lo he preguntado, ya han respondido. Y mira, aquí lo dice Romanos de otra manera también, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y lo disfrutamos cuando ya no estemos en este cuerpo, también, pero desde acá.
desde acá. Es que es simplemente esto. Señor, tú lo hiciste todo. Yo me quito, yo muero a mí. No quiere decir que me anule. Muero a lo malo que tengo. Muero a la carne, muero al pasado, inclusive a los apellidos, a la familia. Y dejo que tú nazcas en mí. Y cuando tú naces en mí, puedo decir todos los días, y yo sé que Dios se goza con esto. Es la forma más humilde de reconocer. Puedo decirle, Señor, soy la justicia tuya en Cristo Jesús. Ahí me estoy sacando de la ecuación. Ahí ya no tengo nada que ver. Ahí Él es todo. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya sé que me lo sé, pero si yo lo digo a diario, el Espíritu lo empieza a sentir y lo empieza a manifestar. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y a revelar. Y tengo la última. Romanos 14:18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Romanos 14:18. Y como les estaba diciendo, la manera bíblica que dice para confesar lo que les había dicho de que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús está en Romanos 18, que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es sencillo, en eso se reduce. Romanos me revela el Evangelio. Yo sé que vamos con Juan, y el orden que creo que Dios ha puesto es Juan, Hechos, Romanos, Gálatas. Juan, porque es el amor de Dios manifestado, me siento amado. Hechos, porque es el Espíritu Santo orando después de este tiempo de gracia, mientras este tiempo de gracia en nosotros. Romanos, porque es la revelación del Evangelio. Y Gálatas, porque defiende al Evangelio. Todo tiene un sentido que a veces uno lee porque lee y no entiende, pero Dios nos está mostrando cada cosa, cada paso que estamos dando. Y creo que se está cerciorando que lo demos juntos, que tengamos un crecimiento uniforme entre todos. Así llevemos mucho tiempo, poco tiempo. Esto no es de tiempo, esto es de creerlo. Yo puedo tener 20 años acá y creer poco. Puedo tener 8, 15 días y no tengo una formación religiosa y lo que me digan lo creo más fácil. Es así de sencillo. Y espero que todos los días, cuando nos levantemos, vamos a decirle a Dios, soy la justicia tuya en Cristo Jesús. Inténtenlo, practíquenlo y van a ver un cambio fuerte, fuerte, porque le doy el lugar que es Él. Él es la justicia, Él es mi todo. Él hizo todo por mí y me pongo en el lugar correcto. Soy privilegiado porque me amó, que me quitó del lugar para donde iba y me colocó en el lugar que Él le corresponde, que Él tenía y que ahora volvió a tener. Y cuando estábamos diciendo por qué estar agradecidos, yo estoy agradecido. Lo quiero decir aquí, así quede grabado, no importa. Porque Dios da la posibilidad de manifestarlo. Porque es un privilegio enorme poder hablar de Él. Porque somos embajadores de Él. Y cuando uno es embajador, uno está totalmente de acuerdo con quien lo envía. Y es simplemente la voz en diferentes lugares de lo que Él quiere que hagamos. Somos un pequeño grande lugar del reino de Dios aquí en la tierra. Y Él dice que mi remanente pequeño, yo creo que eso somos nosotros, un remanente pequeño, que lo experimentamos, es la idea, lo vivimos y lo impartimos a otros, lo extendemos, lo expandimos a otros. Eso que decía Isma, eso que decían algunos, de estar compartiendo, es lo natural cuando nacemos de nuevo. ¿Cómo callarme? Si cuando nos noviamos, Sandra le cantaba a todo el mundo, le contaba que estaba feliz porque estaba noviada. Yo lo entiendo porque
Uno cuenta lo que tiene adentro. No, lo digo en serio, lo digo, lo digo por mí. Uno cuando está contento con algo pleno aquí, lo cuenta, lo comparte. Aún sabiendo que a veces hay corazones que no lo reciben bien, que hay corazones que todavía albergan algo de envidia, no importa. Se comparten las cosas, que Dios es bueno y Dios respalda la verdad. Gracias a ustedes por estar aquí. Algunos, como decía Cerati, desde los inicios. Gracias totales, decía él, y totalmente cierto. Gracias por su fidelidad, porque es una manera de mostrarnos que vale la pena. Cada vida transformada, le dice uno, Señor, valió la pena. Valió la pena. Por uno solo valió la pena. Yo no digo dejar nuestros sueños, que no es tan así, pero por dejar una vida que teníamos diseñada, más bien, Dios ha permitido tener una vida mejor. Porque hubiera podido ganar torneos de golf y se hubiera sentido bien. Pero eso es personal y efímero. Pero una persona que se vaya para tinieblas directamente y que gracias a una pequeña intervención de disposición y con todo el poder de Dios a través de uno, sea sacada de ahí a luz, no tiene precio, es lo más grande y estamos además haciendo puntos para lo que viene, las eras futuras, para la morada, para los galardones, para la corona. Todo eso es verdadero. No lo olviden, no lo dejen pasar. Las cosas vienen y van. Los logros vienen y van. Son buenos, son valiosos, pero las almas, el espíritu, eso trasciende. No nos permitamos desenfocarnos. Así que simplemente eso y gracias a Dios, obviamente primero, y gracias a mi esposita y gracias a ustedes. Bueno, Gracias a ustedes por mirarnos. Bueno, Yo les quiero preguntar algo. Jimmy, Jimmy, Jimmy habló ahorita de 2 citas bíblicas, pues habló como de 3, pero yo puse 2 aquí, de las que él dijo. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Entienden esa cita bíblica? ¿Qué es la justicia de Dios? No, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? de Dios el amor de eso. ¿Qué es la justicia de Dios? La verdad. Sí, es la verdad. Todo lo que han dicho es por los laditos, pero ¿qué es específicamente la justicia de Dios? Si alguien viene aquí y dice, uy, qué linda esa cita bíblica, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que es la justicia de Dios? Que Él murió por nosotros para salvarnos y perdonarnos por los pecados. ¿Sí? Pero es eso. Pero dicho en otras palabras, la justicia de Dios es que a través de Jesús estamos ante Dios siendo justos. Ya no hay condenación para nosotros ni hay castigo. Por tanto, el enemigo no nos puede tocar. ¿Qué es la justicia de Dios? Vuelvo y pregunto, ¿qué es? Es a través de Jesús, ¿verdad? Entonces dice, busca primero el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? No, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, sí, ahí existe eso, pero ¿qué es el reino de Dios? Es una parte. El reino de Dios, a ver, yo les digo, a ver, ¿dónde está el reino inglés? En Inglaterra. Muy bien. Y el reino y busca primero el reino de Dios, ¿dónde está?
¿Aquí pueden ustedes vivir en el reino de Dios? Ay, ¿dónde está? Ok. Vivo en el reino de Dios, ¿a través de qué? De Jesús. Entonces, usted está buscando todas las cosas. ¿Qué dice? ¿Cómo dice que debemos hacer? Busca primero el reino de Dios. O sea, el reino donde Dios, ¿qué? Gobierna, donde Él es rey. Busca primero el reino de Dios. Si voy a buscar el Reino Unido, allá inglés, o sea, ¿quién gobierna ahí? Pues hay un primer ministro, pero ¿quién es el rey de ese reino? ¿Quién? Ahorita es Carlos III, yo no sé qué. Exacto, bueno, un número, pero es un Carlos. Entonces el reino de Dios es donde Él gobierna. ¿Es el reino donde gobierna el diablo? No. Ok. A ver, nosotros antes vivíamos ¿en dónde? En el reino de las tinieblas, donde gobernaba ¿quién? O gobierna. Y usted estaba sujeto o sometido a ese, no gobierna, a ese dominio, porque él no gobierna, es un tirano, él no gobierna, él domina como un tirano. ¿Usted estaba sujeto a eso? Y a todas sus leyes y lo que él hace de mentira, de maldad, de pecado, de todo, ¿estaba usted sujeto a eso? De dolor, de sufrimiento, de derrota, de todas esas cosas. Y encima iba para el infierno. ¿Mm? Estaba ahí. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo buscó el reino de Dios? ¿Cómo hizo? ¿Cómo? Por recibir a Jesús. Y al recibir a Jesús y reconocer que usted era pecador y que necesitaba un Salvador que limpiara sus pecados y lo perdonara y lo hiciera justo, ¿usted qué hizo? Nació de nuevo. Y entonces al nacer de nuevo, esa nueva criatura se trasladó al reino de Dios. Y cuando ya está en el reino de Dios, usted por fe es justo. O sea que por fe es justo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué dice? Que todas las demás cosas tiene que luchárselas. Se le darán por añadidura. ¿Y por qué se le darán por añadidura? Ok, porque una de las leyes de ese reino de Dios es que el reino provee todo lo que usted necesita. ¿Y cómo dice, y dónde dice eso? ¿Cómo veo que ese reino provee todo lo que yo necesito? Porque está escrito en la Biblia a través de qué? De promesas, de su palabra. ¿Mm? Entonces, busca el reino de Dios, ¿ya está ahí? Ya está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque usted es muy lindo. Porque nació de nuevo gracias a quién? A Jesús, a su sacrificio en la cruz. Y además es justo, porque cuando aceptó a Jesús, cuando nació de nuevo, fue justificado. O sea, busca el reino de Dios y su justicia, la justicia que ese reino hace. ¿Mm? Que nos limpia, nos quita todo lo que, porque nosotros vinimos de Dios y tenemos un propósito de Dios y un destino que Él diseñó para cada uno de nosotros desde antes de crear el mundo. Él tenía un destino para usted, lo diseñó y usted era de Él. Pero usted ya nació a causa desde Adán y Eva y a causa de todos sus ancestros, usted ya nació esclavo del pecado y del diablo en el reino de tinieblas. Entonces el Señor, a través de Jesús, nos limpió, nos perdonó, nos llevó al reino de Dios e hizo justicia porque usted no pertenecía al reino del diablo. Ningún ser humano fue diseñado para estar bajo el dominio del diablo, ni para habitar en el reino de tinieblas. Por eso el Señor hizo justicia y lo llevó ¿a dónde? Al reino de Dios, al reino de la luz, al reino de los cielos, que lo empezamos a vivir aquí y ahora. Y entonces todas las demás cosas se os darán por añadidura, o sea, cerciórese
Crea, esto es por fe, que usted ya vive ahí y usted ya fue hecho justo. Y ya no está bajo el dominio de quién? Del diablo. ¿Y la enfermedad de quién es? ¿Quién la pone? Y la pobreza, la ruina, la derrota, también. Los fracasos, también. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es que somos justos? Por fe. ¿Y cómo vive un justo? Por fe. Y todas las cosas, a ver, dice, y luego dice, hay otra cita bíblica que Jimmy dijo y dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ya estamos claros que es el reino de Dios, ¿cierto? Pero ¿y cómo así que no es comida ni bebida? Entonces, ¿yo qué voy a comer? Ay, ok. Porque es que muchos, oigan esto, muchos de los reyes que están escritos en la Biblia, de los del Antiguo Testamento, ellos se reconocían porque hacían fiestas y festividades y cosas donde se daba comida por montones a todo el pueblo y bebida y se emborrachaban y las fiestas duraban 7 días y a veces reinos antiguos de Persia y babilónicos duraban meses las fiestas. Meses, duraban en fiesta meses. Entonces, es un reino distinto. ¿Qué nos está diciendo? Que no es un reino terrenal, sino es un reino distinto, espiritual y que también está aquí, pero es espiritual. O sea, no es comida ni bebida, es un reino distinto, ¿verdad? Sino que es justicia, ya entendimos que es justicia, ¿verdad? Estar parados bien delante de Dios, o sea, justos. Él me ve como inocente a través de Jesús. Por eso para mí no hay condenación ni castigo. La condenación y el castigo, ¿qué es? ¿Pero qué es? Nómbreme en algo. ¿Cómo? Oscuridad, ¿qué más? ¿Qué más? Maldiciones. ¿Y cuáles son las maldiciones? La pobreza, la enfermedad, la angustia, el temor, la depresión, todo eso. ¿Mm? O sea que cuando soy justo, yo soy libre de condenación y castigo. Estoy envuelto en manto de justicia. ¿Por qué no lo vivo? Porque no lo creo. Muy bien, Sandra. ¿Mm? No es bebida ni comida, sino justicia, paz. ¿Qué es la paz? Sin sufrimiento. Pero la paz, shalom, implica muchas cosas, no solamente un sentimiento que, ay, estoy tranquilo. No, 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 no. Ese es el resultado de que estoy sano, de que estoy proveído de todo lo que necesito y más, de que he tenido victoria en mi vida, de que tengo un Dios que me protege, que me provee, que me ayuda, que me escucha, que me ama. La paz es el resultado de todas esas cosas. Porque alguien con enfermedad, con angustia, con quiebra económica, tal vez no pueda vivir en paz, ¿cierto? A menos que esté creyendo en Dios y creyendo su fe establecida en que para ella, él ya salió de eso aunque no lo haya visto. Es la única manera de vivir en paz. De resto no se puede. ¿Mm? Y gozo. ¿Gozo por qué? No puede buscar la paz por uno mismo. Claro. Entre comillas, todo controlado. Todos los presupuestos dados, todos los medicamentos comprados. Una paz efímera. Exacto, pero es personal y a veces creemos que es una. Ok. Y gozo, pues el gozo que nos da el Señor, ¿verdad? No importa por donde estemos atravesando, sabemos que Dios es bueno y que al final de esta travesía voy a tener la victoria. ¿Mm? Eso es el gozo del Señor. Él no lo pone. Cuando mi mamá partió para el cielo, yo sentí que algo se me rompió adentro. Y obviamente tenía el duelo, pero al mismo tiempo tenía gozo. O sea, es algo
que yo nunca pensé que podía sentir al tiempo. ¿Mm? Pero era un gozo por él, por lo que hizo con mi mamá, porque se la llevó y se fue con él, por lo que ella estaba viviendo, de agradecimiento con él, pero el duelo era por mí. Vamos a mirar una cita bíblica, solo vamos a mirar una ahorita. Hechos 17:28. Sergio, tú me lo ayudas a buscar en Nueva Traducción Viviente, por favor. Hechos 17:28. Vamos a leerla aquí. Dice, Hechos 17:28, pónganle mucha atención. Hechos 17:28. Listo. Hechos 17:28 dice, pongan mucha atención, por favor, porque en él vivimos. ¿En quién? Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Ya tienes ahí, Sergio? Hechos 17:28 en otra versión, a ver cómo dice. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Ok, nueva traducción viviente. Ok. Entonces, ¿en quién vivimos? En Jesús. Ok. Dice que el Señor, ahí está escrito que el Señor lo llena todo. ¿Mm? O sea, el Señor está en todas partes. ¿Sí o no? O sea, Él con su palabra sustenta todo lo que existe y todo lo que es. Todo. La atmósfera, esta tierra, los árboles, todo lo sustenta con su palabra. A nosotros, crea o no crea, pasa eso o no. ¿Sí o no? Claro. Independientemente de que una persona crea o no crea, todos vivimos en Él. Independientemente de que una persona crea o no crea en Dios, cada que respira está invocando su nombre. Yahweh. ¿Mm? Independientemente de que crea o no crea, o de que crea mal o que crea otra cosa, vivimos en Él. Ahora, hay alguien que dice, hay personas que dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Eso es cierto? Sí, sí. Tenemos libre albedrío. Y somos libres de hacer lo que queramos. ¿Sí o no? Viviendo en Él, creamos o no creamos, podemos vivir, hacer lo que queramos, tomar cualquier decisión. Pero viviendo en Él, ¿cómo hacemos para establecernos en Él? Para que mi yo, mi ser, sea establecido en Él, en lo que es Él. ¿Cómo hacemos? O sea, que no sea igual que un incrédulo, mi vida. Creyendo en las promesas. No, creyendo en Cristo. Muy bien. A través de nacer de nuevo, nos establecemos en Él. O sea, realmente, como dice acá, en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿verdad? Pero mi ser se establece ya, esto ya es para el creyente y somos en Él. Nacimos de nuevo y vivimos ahora sí en su reino, porque todos los seres humanos vivimos en este planeta que Dios creó, que Dios sustenta, que Dios mantiene y que Él llena todo. ¿Sí o no? Todos los seres humanos. Pero para que yo sea en Él, ¿qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. Oigan esto, el reino de Dios, las promesas de Dios son para sus hijos, únicamente para sus hijos. ¿Todos los seres humanos que habitan en esta tierra son hijos de Dios? No, son criaturas, son creación de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los nacidos de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿En qué? Por fe en Jesús, a través de Jesús. ¿Sí o no? ¿Claro? ¿Clarísimo? O sea que cuando somos en Dios, ¿es porque hemos nacido de nuevo? Antes de nacer de nuevo, éramos nuestro propio Dios. O sea, todo el mundo no es hijo de Dios. No,
Son, Solamente los nacidos de nuevo. claro, porque es que el que nace de nuevo es una criatura que Dios mismo engendró. Los demás son creación que Dios creó. No son nacidos de carne y espíritu, de carne y sangre, sino de espíritu. Ujú. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Señor, ¿cómo tengo que hacer para entrar en ese reino? Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo tengo que hacer para entrar en ese reino que estás predicando? Ese reino es espectacular, ¿cómo tengo que hacer? Yo quiero vivir ahí. ¿Cómo así que un reino que provee todo? ¿Cómo así que en un reino donde uno es libre? ¿Cómo así que un reino donde uno de verdad conoce a Dios? Un reino donde todos son sanos, liberados, un reino, yo quiero ese reino. ¿Cómo hago para vivir ahí? ¿Dónde está? ¿Cómo hago? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, pero Señor, ¿cómo hago para meterme otra vez en la barriga de mi mamá? De pronto la mamá ya ni vivía. ¿Cómo hago? Y Jesús le dijo, no, no, es que no es así. Es naciendo del agua y del espíritu. ¿Mm? O sea, engendrado por Dios, por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es Dios también. Jesús es Dios y el Padre es Dios. Entonces, naciendo nuevamente es que yo puedo de verdad establecerme en Él. ¿Mm? Ser en Él. O sea, todos los seres, mejor dicho, lo que dice esta cita bíblica es que todos los seres humanos vivimos y nos movemos en Él. ¿Verdad? Pero específicamente para los creyentes, somos en Él cuando nacemos de nuevo. ¿Mm? Ahí estamos. ¿Sí o no? Entonces, ¿Sabes qué? Sería una respuesta, o sea, porque ahora lo que se dice es que todas las religiones pues, tienen los mismos. Entonces, en ese caso, los musulmanes que están a Roma o o los hindúes, los que tienen tantos dioses, sí. exactamente, que lo mismo, todos de ellos pues viven aquí, todo eso, pero ninguno nace de nuevo. ¿No? Es que entiendan una cosa, el nacer de nuevo solamente, únicamente, exclusivamente es a través de Jesús. Jesús por eso dice, yo soy el único camino para llegar al Padre. Si usted quiere llegar al reino de los cielos donde está el Padre, si quiere tener una relación con Él, es a través mío, dice Jesús. No hay otra forma, no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra manera, solamente a través de Jesús. Todos los seres humanos nos movemos, vivimos aquí en esta tierra, en un lugar donde que Dios mantiene, sostiene con su palabra y donde Él llena todo. Él está en todas partes. Pero solamente los nacidos de nuevo somos, nuestro ser está establecido en Él. Por favor. Yo creo que el nacido de nuevo, yo diría que no. Porque es que el único, a ver, yo les digo una cosa, miren, digamos que ese es el reino de los cielos. Ahí todas estas sillas donde ustedes están sentados es el reino de los cielos. Y yo quiero entrar al reino de los cielos. Yo estoy afuera y quiero entrar. ¿Cuál es el camino? Jesús. Nacer de nuevo. ¿A través de quién? De Jesús. Entonces yo entro por este camino. Y entré. Estoy aquí en el reino de los cielos. Es el único camino, la única puerta es Él. Es Jesús. Y si estoy aquí, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Qué tan grave cosa puedo hacer para pasar otra vez a través de eso? O sea, este camino es un camino, es la única puerta, es el único camino. O sea, para el único acceso a este salón, oigan, supongamos que que todos son ventanas, y el único acceso a este salón, ¿cuál es? La puerta. Y ese camino para llegar a esta puerta, es el único acceso. Y yo entré por ese camino y por esta puerta. ¿Y cómo me salgo? ¿Por dónde me salgo de este salón? ¿Por dónde salgo? Pues por la misma puerta y por el mismo camino. ¿Y será que con Jesús me puedo salir? O sea, ¿será que esa puerta me sale para salir? Miren, yo he conocido líderes de adoración de grupos mundial, globalmente conocidos, que muchas personas siguen
o líderes religiosos o líderes, y cualquier día dicen, no, es que yo ya no creo en Jesús, yo ya me salí de eso, yo ya no soy, nunca nació de nuevo. Porque es que el nacer de nuevo, la única puerta, el único camino es Jesús. O sea, si yo tengo un camino para entrar a este salón y una única puerta para entrar a este salón y por ahí entré, si me quiero salir, ¿por dónde tengo que salir? Por la única puerta y por el único camino, no me puedo salir por otro lado. Quiero decir algo más serio. Aquí está el Edén. Aquí hizo Dios a Adán y Eva. Aquí está Adán y aquí está Eva. Y el pecado nos hizo salir de ahí. Sí. Y todo el resto por el pecado estábamos condenados a lo mismo. Y la única puerta para pasar al cielo, al reino de los cielos es Jesús. Paso acá. No puede ser más grande esta puerta que esta. O sea, si por este pecado salí, por la justicia de Dios entré, ¿cómo me va a salir? Su justicia es que Jesús es demasiado grande, mucho más que el pecado. El pecado es muerte, Jesús es vida. Exactamente. ¿Cómo Jesús, siendo el único camino, va a ser un camino que me va a conducir a salirme del reino de los cielos? Sí. Sí, no lo conocí. No lo conoció. O sea, cualquier persona que, inclusive siendo líder de adoración, he visto muchos, o líder o pastores que de pronto cualquier día dicen, no, es que no nacieron de nuevo. Hicieron el curso, estudiaron teología, no tenían el llamado, o si lo tenían, no lo sé, pero estuvieron todo el tiempo en religiosidad, nunca en espíritu. La religiosidad no nos lleva a nacer de nuevo, nunca jamás nos lleva a nacer de nuevo, porque es que el nacer de nuevo es del espíritu. Hay que nacer del agua y del espíritu, no de la religiosidad, no de los ritos, no de hablar bonito, no de hacer bonitas prédicas, no es eso. Por eso hay muchas adoraciones y lugares dicho por las mismas personas que las siguen. Movemos sentimientos de las personas, los hacemos que suba y que baje. Eso es alma, eso es carne, no es espíritu. No es espíritu. Por eso la verdadera adoración no habla de mí, habla de Él. Es que ¿a quién estoy adorando? A Él. Yo nunca puedo decir que yo lo voy a seguir, o nunca puedo decir que yo lo amo, nunca puedo decir que yo lo encontré. No. Es que hoy lo puedo seguir, pero soy tan débil que mañana caigo. Hoy puedo decir que lo amo y hago todo y lo tengo en primer lugar. Mañana cualquier cosa hace que lo quite el de primer lugar y ponga a un hijo, a un familiar, al que sea en primer lugar, un trabajo, el mismo dinero, lo que sea. O sea, si no estamos sujetos, rendidos a Él cada día, somos susceptibles a fallar. Entonces, ¿qué voy a hablar de mí? Qué ridículo. No es bíblico. Los salmistas siempre elogiaban a Dios, y si hablaban de ellos, hablaban de su dolor, de su tristeza, de la necesidad que tenían de Dios. Pero nunca decían, no, es que yo, Señor, aquí estoy adorándote, llamándote y siguiéndote. Jamás. Eso, busquen un salmo que diga eso, no existe. Y por eso la verdadera adoración es el espíritu, ¿verdad? Porque claro, es que es de mi espíritu a Él. Y de verdad, porque tiene que ser bíblico, de lo que sale del mismo Dios. O sea, es que yo no puedo decir nada mío. Yo tengo que decir lo que Dios dijo. Yo tengo que enseñar lo que Dios dijo. Y si voy a adorar a Dios, inclusive Él mismo, o sea, voy a adorar lo que Él mismo dijo que Él era. Inclusive cuando yo tengo y digo que tengo el derecho a hacer lo que yo quiera, es un derecho que Él mismo me dio, porque Él mismo me dio el libre albedrío. Entonces yo lo uso como yo quiera. Pero yo he entendido que todos mis pecados ya fueron perdonados. Todos. La culpa fue quitada. Y cuando yo lo reconozco y confieso que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, es como una nueva oportunidad de salir en serio ese día. Ya lo pasado quedó, lo confesé, no va en contra mí. Ya Dios lo sabe, pero no va en contra mí. Y yo no cuando decíamos, porque sí, porque iban a predicar las velas, porque muchas
Los pibes se están llenando también así. No eso porque mire, pierden la salvación, no sé qué. Es un temor y es no hagan, no digan, no hagan. No. Bueno, yo les quiero, yo les quiero decir una cosa, el perdón es de todos mis pecados, o sea, no es solamente de los que hice hasta hoy, sino de los que voy a hacer hasta el último día de mi vida, hasta el último segundo, es eterno. O sea que ya eso fue perdonado, y si fue perdonado, ¿cuál es el castigo? ¿Dónde está la condenación? ¿Qué gracia a mi corazón cuando dice cuán alto, cuán alto, cuán alto? No podemos salirnos. No podemos salirnos. Y si yo de verdad nací de nuevo, oigan esto, si yo de verdad nací de nuevo, no voy a pecar a propósito, porque entonces me estaría burlando de Dios. Es que siempre que hablamos de la gracia, porque esto es gracia, tenemos que hacer la anotación, porque es que hay sectas, son sectas que dicen que son paulinos. ¿Qué significa? Que solamente hablan de las cartas paulinas y dicen que todos por gracia, entonces ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pueden fornicar, adulterar, robar, emborracharse, pero como ya todo fue perdonado, ya son perdonados, o sea, pueden hacer vivir como quieran. Eso es burlarse de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios también me limpió de pecado, me hizo justa y me hizo santa. ¿Mm? O sea, no solamente es un pedazo, sino es todo. Entonces, la gracia de Dios me va llevando cada día a que yo me equivoque menos. Porque en la medida que yo reconozco y que, tuve un sentimiento que no era, Señor, hoy vengo a confesarlo y yo creo, Señor, que yo ya fui limpia de eso. Señor, yo hice algo y que no era, yo lo confieso y declaro que yo ya fui limpia de eso. Entonces, en la medida que yo lo crea y que esa fe de verdad alcance esa limpieza para mí, ya no voy a caer más en ese pecado o en esa equivocación. Solo que recuerden que este hombre de la iglesia que fue al infierno, eran cosas muy marcadas: orgullo, murmuración, queja, juzgamiento. A los demás y a uno mismo. Esas cuatro cosas, no es que me vaya al infierno, pero si hago eso, lo pongo de esta manera: no he nacido de nuevo si sigo manejando todo eso. Yo puedo equivocarme en algo, lo confieso, recibo su perdón, vuelvo a equivocarme, lo confieso, pero cuando es su gracia la que me envuelve, eso ya sale de mí. No tengo que estar otra vez, no, él lo va sacando, él lo va desapareciendo, exactamente. Entonces, yo no voy a estar murmurando, no voy a estar acusando todo el tiempo. Ahora, si lo hago, sí debo confesarlo. Claro. Confesarlo para reconocerlo ante Dios y quitarle el poder al diablo de usar eso en contra mía. Y no solamente lo confieso, sino que debo creer, como dice primera de Juan 1:9, creer que no solamente ya fui perdonada por eso, sino que además fui limpia de eso para que eso no vuelva a repetirse en mi vida, para que eso o sea, yo ya no tenga, o sea, si soy limpia de algo, pues eso ya no me va a afectar, ya no voy a reincidir en lo mismo. ¿Mm? Y fui limpio por la sangre de Jesús y perdonada por la sangre de Jesús, porque dice que en su sangre, Efesios 1:7 dice, en su sangre tenemos redención. ¿Qué significa? Que por su sangre o mediante su sangre fuimos sacados del reino de tinieblas, del dominio del diablo, de todo el dominio del diablo, y fuimos puestos en el reino de Dios. O sea que el diablo ya no debería tocarnos, pero como no hemos entendido bien, no hemos creído bien y seguimos aquí y allá, exactamente, no hemos hablado bien, no hemos pensado bien. Al creyente, jugando a ser creyente, jugando a ir a un lugar, jugando a hablar de una manera, pero no está realmente el Jesús que es como alguien iba a decir de jugando a la casa. No. O sea, Santita, digamos como ese caso de la religión abrahámica, que todos dicen, entonces todos, no importa, que aquí está tu Dios, aquí está el musulmán, aquí está pero ninguno de ellos
habla en ese caso de Jesús. No nació de nuevo. O sea, todos ellos creen en un Dios superior, entonces dicen, pero ¿cómo se va a condenar un musulmán que sea bueno, que haya practicado, que es una buena persona en su... Mire, Dios promete una cosa, que a todas las personas, sin excepción, les da la oportunidad de decidir por Jesús. A todas, en algún momento escucharon, alguien les dijo, les llegó una Biblia, les llegó un libro, lo que sea, de alguna manera. Que yo no haya visto cómo ese musulmán que se murió, o ese otro que se murió, o este incrédulo, o este ateo que se murió, y yo no supe, que yo no haya visto las oportunidades que Dios le dio para que creyera en él, no significa que no se las haya dado. Ajá. ¿Mm? Lo que se va a leer de Santiago 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. Santiago, ¿qué? 18. Sí. O sea, los demonios saben quién es Jesús y pierden de miedo, pero eso no significa cualquier persona puede creer que Dios existe. Muchos van a la iglesia, no es que yo creo en Dios, pero los demonios también creen. O sea, tengo que nacer de nuevo, pasar por allí, por la cruz. ¿Para qué? Para nacer de nuevo y ser salvo, porque únicamente se salvan los que están en el reino en el reino de Dios, únicamente. Únicamente se salvan los hijos de Dios. No es ir a la iglesia, qué bien ir, qué bien venir, pero no es solamente el acto de estar ahí. O decir, sí, yo creo en Dios, claro, yo creo en Jesús, pero ¿qué cree de Jesús? ¿Realmente cree lo que Él hizo por usted? Y empezando, busca primero, lo primero que hay que buscar, ¿qué es? El reino de Dios, o sea, nacer de nuevo, que ser sacado de ese reino de tinieblas y pasado al reino de Dios. Y su justicia, o sea, que de verdad yo crea que fui perdonada, limpiada y que ante Dios Él me ve como inocente. ¿Te acuerdas que alguien nos decía, para buscar el reino, primero hay que buscar el reino? Es a través de Jesús. Y entonces, en otras palabras, ese reino te proveerá de todo lo que necesites. O sea, todas las demás cosas se te darán por añadidura. No que no estamos creyendo bien, no estamos recibiendo bien, no estamos viviendo bien. ¿A qué vamos con todo eso? Claro, lo de si se pierde la salvación o no. O sea, ya conociendo yo a Dios, ¿cómo lo voy a rechazar? ¿Cómo voy a decir ya no lo quiero? Si yo lo conozco de verdad, ¿cómo voy a decir que no quiero? ¿Cómo voy a decir yo rechazo la salvación, yo ya no quiero esto? Yo no puedo hacerlo. Y más aún, yo puedo estar en el reino de los cielos creyendo mal. Y como creo mal, no vivo su promesa y tengo un tormento. Y de pronto un día puedo estar diciendo, Señor, yo ya no quiero saber más de ti. Señor, yo ya no, Señor, yo no, o sea, esto no me funciona, no me sirve. Tú no me has escuchado. Yo puedo decir eso, ¿verdad? Pero ya estoy allá adentro. Y yo les aseguro que Dios me manda a una persona, escucho un mensaje, 2 días después estoy otra vez, Señor, perdóname, Señor, porque, ¿cómo dije todo eso, Dios? ¿Cómo dije todo eso? ¿Por qué? ¿Y saben por qué suceden esas cosas? Porque no me he rendido a Dios. Una de las cosas que tengo que aprender de cómo vivir en ese nuevo reino es que en ese reino se hace la voluntad del rey, no la mía. No la mía. Claro, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero me dieron ese libre albedrío para que libremente, amorosamente, yo escoja hacer la voluntad de Dios, para que yo no sea obligada, porque horrible que yo tenga que hacer la voluntad de Dios sin poder escoger otra cosa. O violentada. Entonces, cuando yo estoy establecida en Él,
vivir en ese reino significa que en ese reino, la ley de ese reino es que ahí se hace lo que el rey diga. Pero lo que el rey dice, ese rey no es un tirano, es un rey que quiere que yo viva, o sea, hacer su voluntad es lo mejor para mí. Sí, y el otro es un impostor, o sea, es uno que copia, pero quiere que se haga su voluntad, pero dominando y dañando, esclavizando, pero Dios nos da libertad de que libremente decidamos hacer su voluntad porque entendimos que su voluntad es lo mejor para mí. Y el 90%, quiero decirles, de los problemas que tiene la humanidad, cristiana o creyente, es porque están luchando contra la voluntad de Dios. Porque están queriendo, porque no han muerto a su propia voluntad, a su propia carne, y quieren que se haga mi voluntad y no están buscando hacer la voluntad del Señor. ¿No? Entonces no todo, pero sí, yo diría que como un 90%. Por eso, para vivir, otra de las cosas que tenemos que hacer, venimos hablando de la cultura del reino, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que hacer para vivir dentro de esa cultura, para que nos vaya bien en todo, o sea, como que nos culturizamos ahí, en esa nueva cultura, es que ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y muchas veces, oigan esto, yo sé que a muchos les ha pasado, tienen un problema, una circunstancia X, Y, Z. Y un día están creyendo, sí. Pero 2 días después, no, esto está terrible, no, y no. Y otros 2 días después, otra vez. ¿Por qué? Porque no nos hemos rendido, porque estamos un día en el espíritu y otro día en emociones. O sea, la situación sigue igual. Pero un día estoy en emoción y la emoción me tira al piso, porque eso no ha cambiado. Pero otro día estoy en espíritu y el espíritu dice, Dios cumple lo que ha prometido. ¿Qué tengo que hacer? Rendir mis emociones al Señor, rendirme, Señor, yo me rindo. No importa, Señor, que yo todavía no lo haya visto, tú sigues siendo Dios, eres soberano, eres todopoderoso, Señor, tú no mientes, tú mismo eres verdad y cumples tus promesas, Señor, aunque yo no haya visto nada, pero yo voy a ver, Señor, aunque no entienda cómo, ni de dónde, ni cómo vas a hacer, eso no es mi asunto, el mío es creer. Y así, mantenerme, establecerme, eso es rendirme a mí misma, rendirme inclusive a mis sentimientos, rendirlo ante el Señor. Mis sentimientos, mis emociones, mi orgullo, mis debilidades, Señor, yo vengo a rendirlas delante de ti, Señor, porque tú ya me limpiaste. Es que vuelvo a lo humano. Bueno. Cuando yo no estoy rendida a Dios, yo estoy siendo mi propio Dios, porque estoy haciendo mi voluntad, o sea, es mi reino. Quiero que el rey me sirva. Y quiero que el rey me sirva. O sea, quiero que Dios me sirva porque para que se haga mi voluntad, ¿no? Entonces, miremos, analicemos esta palabra de hoy, meditémosla para que de verdad podamos habitar y vivir y disfrutar de la plenitud del reino y que podamos encontrar nuestro destino, todos. Y recuerden que el destino con el cual Dios nos creó es expandir su reino. ¿De qué manera? No todos vamos a ser predicadores, ni todos pastores, ni todos... No. Como ama de casa, como empleado, como empresario, como, no sé, como sea, pero hay una forma en que Dios me está levantando para que yo sea parte de expandir el reino de los cielos. Entender que solos nada podemos hacer. Dependemos totalmente, es que si voy a hacer la voluntad de Él, o sea, ya de entrada, depende de Él. Y yo quiero que quede grabado en el corazón. Esta la saga, Romanos 8:32. Romanos 8:32. Que no es cantidad, el propio Hijo, lo que entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gracia. Oigan una cosa. Ese es el rey que tenemos. Oigan esto.
Jesús, el Hijo de Dios, ¿m? Vino sin pecado, ¿sí o no? Sin pecado. Pero tenía que cumplir un propósito. ¿M? Lo cumplió, pero el final de ese propósito era más fuerte, crucificado. Y sin embargo, en Getsemaní tuvo una lucha. En Getsemaní tuvo una gran lucha. Y esa lucha fue ganada, ganó la voluntad de Dios y por eso vino el triunfo en el Calvario. ¿Y saben cuál era esa lucha? No era el dolor físico de la crucifixión. Y saber que iba a estar separado por primera vez del Padre. Eso es. Y él decía, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si tu voluntad significa que por un tiempito voy a estar separado de ti, Señor, La sed. Señor, que se haga como tú has dicho, que se haga tu voluntad. Lo que dijo María, la madre de Jesús, hágase en mí conforme a tu voluntad. Si me van a apedrear, Señor, si me van a lapidar, no me importa, por quedar embarazada sin haber conocido varón. Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí así, Señor, que se haga tu voluntad. Eso es morir a la mía, morir a mis emociones. No, pero qué angustia, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Y entonces yo embarazada y ahora con qué le salgo a José. No, y no solo qué van a decir, me van a lapidar. Mis papás, que me criaron, que me inculcaron, que me cuidaron y ahora aquí esta niña no sale y resultó embarazada. Exactamente, entonces, porque María fue escogida desde antes de la creación del mundo para ese propósito, para ese destino. Y el diablo, así como decía Jimmy, el diablo no quería ni siquiera que naciera. Desde sus ancestros, muchos de nosotros tenemos un destino y desde nuestros ancestros ese destino ha sido bloqueado. Desde antes de nacer nosotros ya ese destino venía bloqueado, pero el Señor Jesús hace justicia y nos desbloquea ese destino. Bueno, Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias, gracias, gracias por hacernos entender hoy. Gracias Señor porque tu presencia está aquí, Señor, aunque está haciendo frío, pero tu presencia está aquí, Señor. Gracias, gracias por este día, gracias Señor, gracias. Gracias porque para ti no hay imposibles, Señor. Gracias, gracias Señor, gracias te damos en este día. Gracias, gracias Señor, gracias. Y hoy hay una palabra para ustedes que quiero que la tomen hoy. Hay una palabra que está aquí escrita. Señor, tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, dame una muestra de tu gran amor. Protégeme como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Esa es una cita bíblica y hay una palabra para ustedes en este día con esta cita bíblica, así que recíbanla con su corazón. El Señor no terminará este año como va tu vida. El Señor terminará este año con su favor y con muestras de su amor. Y esto lo experimentarás. El Señor es fiel, Él no te suelta. Que tú no veas no significa que no esté obrando. Gracias, Señor, gracias, gracias porque hoy tomamos, Señor, esa palabra. Porque este año no terminará, Señor, sin ver las muestras de tu favor, sin ver tu amor, Señor, no terminará este año. Porque tú no nos muestras, no nos sueltas, Señor. Y no terminaremos este año sin experimentar, Señor, eso que estás obrando. Gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Porque aunque no veo, estás obrando, Señor. Gracias, Señor, gracias. Recibe esa palabra. Esto es Salmo 17, del 7 al 9, quedó grabada.
Señor, gracias. Gracias por esa palabra para nosotros hoy. Es para nosotros hoy que empieza este, este último mes, Señor. El primer día del último mes de este año nos das esta palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y hoy damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu unción pudre todo yugo que todavía esté aquí. Señor, gracias porque usas todo tu arsenal y todo tu armamento para que podamos servirte, Señor. Nos liberas de toda escasez, de todo tropiezo, de todo fracaso, de toda trampa que el enemigo ha puesto delante nuestro, de toda montaña que se ha plantado delante nuestro, Señor. Gracias porque hoy viene sanidad, Señor, y viene liberación en este momento, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en tu nombre atamos todo espíritu que fue asignado a las personas que están aquí. Lo atamos, lo encadenamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Todo espíritu opresor, todo espíritu atormentador es echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que está obstaculizando que venga, que puedan recibir, Señor, tu promesa, tu bendición, tu respuesta. Hoy es atado, Señor, en el nombre de Jesús y echado fuera de este lugar y puesto como estrado de los pies de Dios, de Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias porque hoy declaramos que hoy esta bendita palabra opera y obra, Señor, en cada corazón, en cada vida y trae fruto y fruto abundante, porque tú dices, Señor, que tú das la semilla y tú haces que esa semilla produzca en justicia, Señor, o sea, en abundancia, sin condenación, sin castigo, como tú diseñaste que produjera en abundancia, más que suficiente, Señor. Gracias te damos y gracias por enseñarnos a movernos, a vivir en este reino de los cielos, en esa nueva cultura, Señor. Gracias, gracias por las victorias y bendecimos este año, Señor, y lo que resta, porque veremos tu favor y tu amor obrando y operando, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sí.